Vamos a continuar con la información. Vamos hasta Hidalgo porque fueron detenidos 2 hombres que transportaban huachicol. El calor de la tarde parecía derretir las calles de Tulancingo, Hidalgo. El asfalto vibraba bajo la fuerza del sol y los camiones pesados y automóviles particulares formaban un tapiz incesante de motores, bocinas y humo sobre el libramiento La Joya Santiago-Tulantepec. A simple vista, era un día como cualquier otro, bullicioso, rutinario, monótono. Pero en los pliegues de esa cotidianidad, algo se gestaba en silencio. Una camioneta GMC blanca, vieja pero robusta, avanzaba cubierta torpemente con lonas que apenas lograban disimular su contenido. Los patrulleros, acostumbrados a leer las pequeñas señales que otros ignoraban, no tardaron en notarlo. No fue un solo detalle, fue una suma de gestos, el vaivén errático entre carriles, las maniobras innecesarias cerca de las canchas de satélite, la evidente tensión en el cuerpo de los ocupantes. El protocolo dictaba no actuar por instinto, pero a veces el instinto era todo lo que quedaba, así que decidieron acercarse. Fue entonces cuando el aire mismo les confirmó la sospecha. Un olor penetrante, denso, casi metálico, envolvió la patrulla en un instante. No era el aroma de la gasolina corriente, no era simple diésel, era algo mucho más reconocible en esas tierras marcadas por el robo de combustible: huachicol. El oficial al mando, que años atrás había trabajado en operativos contra tomas clandestinas, no necesitó una segunda olfateada. Ese olor no se olvida nunca, relataría más tarde. Y como si el aroma hubiera sido la chispa que encendiera todo, los tripulantes de la camioneta reaccionaron. Amenazas a gritos, gesticulaciones violentas y de un segundo a otro, un escape a toda velocidad que arrancó la persecución. El rugido del motor de la GMC rompió la tarde. Las unidades cercanas recibieron la alerta, se activaron los cierres de rutas. Desde los centros de monitoreo, los operadores de las cámaras de seguridad comenzaron a seguir a la camioneta como si fueran sus propios ojos. Los sospechosos no intentaban esconderse de forma discreta, aceleraban de forma temeraria, esquivaban a peatones que corrían buscando resguardo, tomaban curvas imposibles, convertidos en proyectiles humanos decididos a no caer. Pero la ciudad, que había sido testigo de su huida, también sería el escenario de su captura. Los oficiales, coordinados como piezas de ajedrez, desplegaron 3 anillos de contención, bloqueos de calles principales, patrullas en rutas secundarias, operadores de cámaras alertando cada movimiento en tiempo real. Era una red invisible que se cerraba a cada metro, a cada segundo. Finalmente, en una esquina cualquiera, la calle Francisco Márquez, la presión fue demasiada. Un mal cálculo, un frenazo brusco, un golpe contra la banqueta. La GMC quedó varada como un animal herido. Los ocupantes, ya sin más opciones, bajaron corriendo, tratando de perderse entre las calles, pero el operativo ya los había acercado. En menos de 5 minutos fueron alcanzados, inmovilizados y esposados. Ni un disparo, ni un civil herido, un operativo quirúrgico. La revisión del vehículo no tardó en confirmar lo que ya todos sabían en el fondo. Dentro de la camioneta, 2 tambores metálicos de 200 litros cada uno, adaptados profesionalmente para ocultar y transportar hidrocarburo robado, llenos casi en su totalidad. Cada gota de ese líquido olía a delito, y aunque los hombres no portaban armas, lo que llevaban era, en muchos sentidos, aún más letal. Porque el huachicol no solo alimentaba motores, alimentaba también guerras silenciosas, redes criminales, territorios perdidos. No era un decomiso cualquiera, era un hilo suelto de un tejido mucho más grande. Detrás del olor, la maquinaria del huachicol urbano. La detención fue solo el principio. En cuanto los oficiales aseguraron la camioneta GMC, un equipo de peritos federales llegó al sitio. Bajo el sol que comenzaba a declinar, los expertos comenzaron a diseccionar la escena como cirujanos en un quirófano improvisado. Cada movimiento era documentado, fotografías del vehículo, de los tambores, del contenido, del sistema improvisado de ventilación oculto bajo los asientos traseros. No era una camioneta cualquiera, no era un cargamento cualquiera. Los tambores no estaban simplemente colocados, estaban soldados al chasis, cubiertos por un piso falso reforzado, diseñados para evadir inspecciones rápidas. Las válvulas de vaciado rápido escondidas entre los paneles demostraban un nivel de sofisticación que ningún aficionado podría improvisar. Ahí, bajo esa vieja lona sucia, se escondía una maquinaria de crimen organizado que había aprendido a moverse en la selva urbana como un depredador entre sombras. Mientras el procedimiento de cadena de custodia avanzaba, comenzaron las primeras entrevistas informales a los detenidos.
no tardaron en romperse. Bajo la presión de la evidencia, soltaron confesiones entrecortadas. No era su primer viaje, no era su primera carga. Eran piezas de una red que operaba desde las zonas rurales de Hidalgo, extrayendo hidrocarburo de tomas clandestinas, adaptando vehículos de carga para transporte urbano, infiltrándose en las ciudades sin levantar sospechas. El combustible robado no terminaba en gasolineras improvisadas como muchos pensaban. Parte del hidrocarburo era vendido directamente a organizaciones criminales, parte incluso procesado para fabricar mezclas que alimentaban vehículos de ataque, laboratorios de drogas, campamentos clandestinos. Cada litro que transportaban era un trozo de violencia encapsulada. La conexión era directa, huachicol crimen organizado, no una teoría, no una suposición, un hecho palpable. Cada tambor asegurado era una bala que no sería disparada, una vida que podría salvarse. Al cruzar los datos de la camioneta asegurada con investigaciones previas, el equipo de inteligencia del Estado hizo un hallazgo inquietante. El patrón de adaptación de los tambores coincidía con decomisos anteriores en Puebla y Veracruz. Incluso las rutas trazadas en los mapas incautados coincidían con caminos secundarios entre Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. La red no era local, era transregional, una arteria clandestina que alimentaba a monstruos más grandes de lo que cualquiera quería admitir. La GMC Blanca no era un simple vehículo cargado de huachicol. Era la manifestación tangible de una red cuidadosamente diseñada para pasar desapercibida en la rutina diaria. Un camión viejo, un conductor nervioso, una lona sucia. Nada que llamara demasiado la atención. Todo pensado para desaparecer entre la masa urbana, hasta que cometieron un error. Hasta que el olor a huachicol, persistente como una traición, los delató. La investigación no podía detenerse ahí. No bastaba con asegurar el vehículo o encarcelar a 2 operadores menores. El equipo de Harf lo entendió desde el primer momento. Lo que habían atrapado no era un pez. Era el hilo de una red que debía desenredarse, nudo por nudo, hasta encontrar su corazón. Por eso la instrucción fue clara: seguir cada pista hasta el final. Se ordenó el análisis forense de los teléfonos celulares de los detenidos. Se inició el rastreo financiero de sus cuentas y sus redes inmediatas. Se solicitaron las grabaciones de cámaras de peaje en todas las rutas sospechosas durante los últimos meses. Se revisaron archivos vehiculares en busca de más unidades con adaptaciones similares. Cada dato era una hebra más del tejido. Cada hallazgo acercaba un poco más a la cabeza del monstruo. Y todo había comenzado con algo tan simple, tan cotidiano, tan aparentemente trivial como un olor. El eco de una persecución, golpe al corazón de la red. Mientras la noche caía sobre Hidalgo, el eco de la persecución todavía vibraba en los pasillos de las oficinas de inteligencia. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Lo que habían tocado no era un operativo cualquiera. Habían puesto un dedo sobre una red que llevaba años drenando los ductos del país, financiando balas, comprando silencios, sosteniendo pequeños imperios de terror. La camioneta GMC Blanca, abandonada y asegurada en la calle Francisco Márquez, se convirtió en una pieza clave de la investigación. Era un rompecabezas cuya imagen final apenas comenzaba a revelarse. Los teléfonos de los detenidos contaban historias más valiosas que 1000 interrogatorios, chats codificados, rutas marcadas, pagos dispersos en cuentas fantasmas. Todo apuntaba a una estructura sólida, profesional, extendida más allá de Hidalgo. El hallazgo más inquietante surgió de un simple número de serie, adulterado en el vehículo. La camioneta había sido reportada como robada meses atrás en el Estado de México, modificada y reinsertada en la cadena de transporte ilegal. No era una anomalía, era la norma. Cada pieza encontrada era un reflejo de algo mayor, una maquinaria subterránea que operaba en silencio, mientras el país entero seguía su vida cotidiana, ignorante de las arterias clandestinas que palpitaban bajo sus pies. En los días que siguieron, el equipo de Harfuch trazó un mapa de conexiones, puntos de extracción clandestina en zonas rurales, depósitos intermedios ocultos en bodegas abandonadas, rutas nocturnas hacia centros urbanos, un entramado perfecto de criminalidad organizada. El combustible robado no era solo un negocio, era una fuente primaria de financiamiento para organizaciones armadas. Era el dinero que compraba rifles, que pagaba sobornos, que aseguraba lealtades a punta de miedo. Cada litro transportado era una gota de sangre latente. Por eso la estrategia cambió. Harfuch, consciente de la magnitud de lo descubierto, ordenó una ofensiva de múltiples frentes, operativos encubiertos en las rutas detectadas, inspecciones aleatorias en libramientos urbanos, infiltración en bodegas sospechosas.
monitoreo de flujos financieros irregulares. No se trataba de atacar a un grupo, se trataba de desmantelar una red completa, arteria por arteria. La consigna era simple: cada tambor incautado, cada conductor detenido, cada depósito asegurado era un disparo menos, una bala que no alcanzaría su destino. Y había algo más profundo. La batalla contra el huachicol ya no era solo una cuestión de robo de combustible, era una guerra por el alma del país, una lucha silenciosa contra las redes invisibles que sostenían la violencia diaria, contra los sistemas ocultos que alimentaban a los que sembraban terror en ciudades y pueblos. Cada unidad adaptada para transportar huachicol era también un vehículo de corrupción, cada ruta nocturna era una ruta de destrucción. Por eso, cuando el equipo de Harf emitió su comunicado nacional, no se anduvieron con rodeos. Cada litro de hidrocarburo robado que circula en este país financia una amenaza, una bala, una muerte. Por eso cada decomiso cuenta, cada tambor que aseguramos es una vida que salvamos. El impacto fue inmediato. Medios nacionales retomaron el mensaje. Foros de seguridad comenzaron a analizar el fenómeno del huachicoleo urbano como una amenaza emergente. Ciudadanos comunes, en redes sociales, empezaron a reportar movimientos sospechosos de camiones en sus colonias, en sus carreteras, en sus calles. La persecución de Tulancingo no fue un evento aislado, fue un disparo de advertencia, una grieta abierta en una estructura que muchos creían impenetrable. En los días siguientes, Tulancingo y Santiago Tulantepec vieron un incremento de fuerzas federales. Se implementaron retenes móviles, se activaron operativos de inteligencia en zonas urbanas. El mensaje era claro: el Estado estaba despierto. Pero Harfuch sabía que la verdadera batalla sería larga. No se ganaría con un solo decomiso, ni con una sola captura. Se ganaría con constancia, con inteligencia quirúrgica, con la capacidad de desenmarañar el tejido invisible que había crecido durante años. Cada hallazgo era un paso más. Cada tambor asegurado era un corte más en la arteria oculta del crimen. Cada operador detenido era un eslabón roto en la cadena que sostenía la violencia. Y todo, absolutamente todo, había comenzado por un instinto, por un olor, por una decisión de actuar cuando otros habrían dejado pasar. Una camioneta blanca, un olor denso, un impulso de justicia. Así, tambor por tambor, captura por captura, calle por calle, el equipo de Harf seguía avanzando en una guerra silenciosa. Una guerra por devolver al país lo que el crimen le había robado en silencio: su paz, su dignidad, su esperanza. Porque cada tambor rescatado no era solo combustible recuperado, era vida de vuelta, era futuro defendido, era México respirando un poco más libre.